Shalom Achim, bienvenidos sean cada uno de ustedes a la comunidad Nazarena Mashiach Ben David. El día de hoy es un día muy especial. Sabemos que hoy venimos a un llamado de nuestro Padre que está en Levítico 23, del 26 hasta el 32. Por ahí nuestro Padre nos dice: Santa convocación haréis. Y justamente el día de hoy es el día de la expiación, el día del perdón, que estableció nuestro Creador por un evento, por un suceso, que conforme iban caminando por el desierto, nuestro Padre tuvo que establecer este decreto, este mandamiento, y lo dio para bendición de su pueblo. Hoy vamos a estudiar la Torah, parte de lo que es la parashá de Aharemot. ¿Qué significa Aharemot? Dijimos, después de la muerte. ¿Después de la muerte de quién? Ahí está. Ya lo dijimos anoche, de Nadab y Abiú, ¿verdad? Entonces son los hijos de Aarón, eran los sacerdotes. Vamos a verlo de 4 maneras, el estudio de hoy. Primero vamos a leer como es debido. Para los hermanos que se están acercando a las raíces hebreas, a los hermanos que se han suscrito a este canal, igual los saludamos. ¿Está grabando? Les mandamos un saludo con mucho respeto y vamos a compartir esta pequeña enseñanza, que gran parte de lo que vamos a hablar hoy, nosotros como comunidad ya lo sabemos, pero hay cosas que queremos compartir nuevas. Y vamos a ver si es posible que lo hagamos de una manera entendible. Vamos a dar el primer paso, vamos a leer, por favor, Levítico 23, del 26 al 32, y vamos a conocer los mandamientos que el Padre quiere que cumplamos por Torah. Son ordenanzas de Él. Y posteriormente, Levítico 26 ¿del qué? Levítico 23, donde están las fiestas bíblicas. Recordemos que ya pasaron, ¿cuáles fiestas? Pasaron las primeras, de primavera, Pesaj, panes sin levadura, primicias, ¿qué más? Y Shavuot, ¿verdad? O Pentecostés. Y luego ya llegamos al el ciclo otoñal, que son las fiestas de Yom Teruah o Rosh Hashanah. La otra, ¿cuál es? Yom Kippur. Y la otra, ¿cuál sigue? Que es el próximo lunes, por la noche. Entonces, y luego al final de Sukkot viene la última fiesta bíblica, es que Shemini Atzeret. Es un solo día. Entonces, hoy vamos a compartir con los hermanos que están conociendo las raíces hebreas. Son conocimientos muy, muy bonitos y muy profundos que los van a hacer que se acerquen un poquito más justamente a lo que ellos buscan. Encontrarse con su Padre, con el Dios de Israel, con el Dios bíblico, y vamos a tratar de compartirle los textos donde nuestro Padre estaba preparando justamente el que el pueblo conociera el sistema sacrificial. Lo que vamos a ver hoy no es otra cosa sino que es el decreto que nuestro Padre estableció como santa convocación para que fueran perdonados los pecados del pueblo. Pero hay una raíz de ello y ya la conocemos todos nosotros. Ese es el segundo paso. Y los otros dos ahorita se los menciono poco a poco. A ver, entonces, ¿quién nos ayuda, por favor? ¿Ayuda? Adelante. Del 26, ¿verdad? Levíticos 23, del 26 al 32, habla justamente de la fiesta de Yom Kippur. Adelante. Y habló el Señor a Moshe diciendo. A ver, permíteme. Adelante, por favor. Pero a los 10 de este mes séptimo
Será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones para reconciliaros delante de Elohim vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Hasta el 32. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo será por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Shabbat de Shabbat. Sábado de sábado será a vosotros. Shabbatón, le llaman por Shabbatón. Y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde reposaréis vuestro Shabbat. Un descanso. Ok, como lo acaba de leer aquí la hermana, está hablando justamente que es una santa convocación, es un llamado que hace nuestro Padre. Primero hace una santa convocación, un llamado a su pueblo de Israel. Y luego ya empieza a decirle lo que tienen que hacer o lo que debe hacer su pueblo. Uno, dice que se tiene que afligir. Dos, bueno, traducido como ayuno o ayunar, ¿verdad? Es un ayuno, ahora sí que todo el pueblo de Israel en este día está ayunando y siguiendo el mandamiento de nuestro Padre. Dos, dice que es un Shabbatón, un día de descanso, como cualquier otro Shabbat. Y tres, que dice que ninguna obra haremos, de ningún trabajo de siervo haréis. ¿Por qué? ¿Para qué nos llama justamente lo que dice él? Porque es el día de las expiaciones. Ok, nos vamos a detener un poquito, porque la traducción que trae la hermana nos ayuda a compartirles a los hermanos sobre una enseñanza que no tiene nada que ver con Yom Kippur, pero aprovechando pues la traducción que trae ella, vamos a hacer un comentario igual, sin que sea contado como promesa, posteriormente a ver si podemos tocar este tema sobre el día que resucitó Yeshua. En esta ocasión, el Levítico 26 del 32, Levítico 23 del 26 al 32, lo que leyó la parte final ella, habla justamente del establecimiento de un Shabbatón. Y esa es una de las cosas que se le ha ocultado a nuestro pueblo que está saliendo de las raíces romanas, donde se les ha dicho que Yeshua resucitó ¿cuándo? En un domingo. Y justamente como hoy, este día ¿qué día es? Jueves, es entre semana. ¿Es Shabbat? Este jueves es Shabbat. Es un Shabbat, un Shabbatón. Muy bien. Nuestro Padre lo establece por medio de la Torá y llama este día Shabbatón como otros días, cuando es la fiesta y cae entre semana. Aquí la idea es la siguiente, de que en su momento podamos explicar a nuestro pueblo que la enseñanza que ellos tienen que resucitó en domingo, justamente se atraviesa un Shabbat o un Shabbatón como este. Pero la interpretación o la enseñanza que ellos dan es completamente errónea porque Él resucitó en Shabbat. Bueno, esto es nada más un pequeño paréntesis, pero vamos a seguir tratando de explicar lo que es a lo que nos trae nuestro Padre, aparte de que venimos a presentarnos ante nuestro Creador, a orar y a suplicar por el perdón de cada uno de nosotros. También tenemos la oportunidad de cumplir el mandamiento de estudiar lo que es la Torah, ¿verdad? Bueno, y de hecho igual toda la Biblia, porque hoy vamos a leer algunos salmos que tiene que ver con esto y también lo que es el Nuevo Testamento. Bueno, ya vimos que nuestro Padre estableció este día del perdón. Ahora vamos a ver de dónde viene.
o por qué nuestro Padre por qué lo estableció. Recordemos que hubo un caso cuando nuestro Padre saca al pueblo de Israel de Egipto. Sabemos que estaba en el nivel número, según nuestro pueblo, en el nivel número 49 de idolatría. Se dice que si hubieran subido al nivel número 50 ya no los hubiera podido sacar. ¿Qué sucedió? Los saca y empiezan a caminar por el desierto. Y justamente en el día 47, nuestro Padre le dice a Moisés que prepare al pueblo, que se purifique el pueblo, porque en el día 50 Él se va a presentar. ¿Cuál es la idea? Que los tenía que purificar para que ellos pudieran recibir, los tenía que elevar, los tenía que sacar de la idolatría para que pudieran recibir lo que es la Torá. Y justamente en el día 47 sucede esto. A los 3 días, que es en el día de Pentecostés o de Shavuot, Moisés sube al monte Sinaí, y ahí es cuando se le dan las 10 palabras o los 10 mandamientos. Pero, ¿qué sucedió ahí? Recordemos, ahí ya vamos a llegar, porque todos los sucesos que vamos a ver forzaron a nuestro Creador a establecer un día del perdón. Cuando Moisés sube, sabemos que subió por 40 días. Y el pueblo se desesperó y empezó a decir: hagamos un líder nuevo, o un jefe nuevo, para que nos lleve o nos regrese a Egipto. Pero Aarón dijo: no, hagamos, también sacaron le dan la idea a Aarón de hacer un ídolo. ¿Y qué cometieron ellos? ¿Qué hicieron? Un becerro de oro. Nuestro pueblo nos dice que Aarón no pecó, como ya lo hemos visto, pero nuestro Padre es directo y tajante, donde dice: todos pecaron, incluso también la tribu de Leví. Por eso es que nuestro Padre, en ese día, cuando sube Moisés y cuando nuestro Creador ve que hacen el pecado del becerro de oro, nuestro Padre le dice: baja porque tu pueblo sea corrompido. Y posteriormente, dentro de esos mismos textos, dice: se postraron y le sirvieron a ese ídolo. Nuestro Padre lo dice. Cuando baja Moisés, le reclama a Aarón, y Moisés dice que nada más lo envió al fuego, y se formó. Pero la Torá nos dice que Aarón lo hizo a martillo y cincel. Si decimos que él no pecó, estamos contradiciendo la palabra de nuestro Padre. Bueno, llegamos a la conclusión que todos pecaron. Entonces Moisés baja con las primeras tablas y las rompe, ¿verdad? Y nuestro Padre, esta es la frase que nuestro Creador dio. Le dijo: Moisés, apártate de ellos porque los voy a destruir. Definitivamente nuestro Creador había decretado la muerte por ese pecado de idolatría. Sabemos que el pecado de idolatría es pecado de muerte. Entonces, en este día nuestro Padre le dice: apártate porque los voy a destruir a todos. ¿Y qué hizo Moisés? Empezó a suplicar, a rogar, a implorar, y subió 40 días, donde justamente la Torá nos dice que Moisés le dijo: no lo hagas, no los destruyas, porque entonces los pueblos dirán que los sacaste a morir al desierto, que tú eres un Dios que no pudiste meterlos a la tierra prometida. Nuestro Creador permite que suba 40 días Moisés y 40 noches, y justamente nos dice nuestro pueblo, ¿qué dice nuestro pueblo? ¿O que hemos aprendido? Que justamente en este día Moisés baja con las segundas tablas. Esta es una señal que nos transmite nuestro pueblo,
Esta es una señal de que nuestro Padre nos o perdonó a nuestros antepasados, al pueblo de Israel. Pero sabemos que cuando recibieron las tablas, se suponía que ya estaban en un nivel alto para poder recibir lo que es la Torá. Sabemos que justamente en esos días, justamente en esos días, eh, justamente en esos días fue cuando cometieron el pecado de becerro de oro. Bueno, de ahí empiezan a caminar. Ahí ya cometieron el pecado del becerro de oro y luego se viene una falla más. Empiezan a caminar por el desierto y el Eterno empieza a darles misbot, mishpatín. Les va dando los mandamientos. Recordemos que todo esto sucedió en el libro de Éxodo. Y justamente cuando llegamos al capítulo 40, donde termina el libro de Éxodo, y en el capítulo primero que empieza el sistema sacrificial, ahorita vamos a tratar de explicarlo. Cuando se termina el libro de Éxodo, justamente ahí, en Éxodo 40 del 34 al 35, de ahí hacia atrás, ustedes pueden leer que nuestro Creador ordenó a Moisés que tomara a Aarón. ¿Y cuántos hijos tenía Aarón? ¿Cuántos hijos tenía Aarón? 4. Ok, agarró los 4 hijos y estuvieron encerrados 7 días. Moisés, Aarón y sus hijos. ¿Para qué estuvieron encerrados? Justamente cuando, recordemos que dentro de lo que estamos hablando, nuestro Padre dio la orden de que se hiciera un Mishkan, un tabernáculo, lo que terminó siendo el templo, el Mishkan. Entonces, ¿qué sucedió en esos 7 días? Estuvieron ellos practicando, conociendo de todos los mandamientos sobre lo que eran los sacrificios. Los 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar, ¿y quién más? Aitamar. Los 4 conocían los mandamientos del Eterno sobre los sacrificios. ¿Qué pasó en ese día, justamente cuando ya iba a iniciar la inauguración del Mishkan? Tenía que bajar la presencia de nuestro Creador, nuestro Padre. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice la Torá que cuando la presencia de nuestro Creador bajó en el Mishkan, en el día de la inauguración, todo el pueblo se postró por ver lo que es la presencia, la magnificencia de nuestro Padre. Se postra todo el pueblo. ¿Y qué hizo Nadab y Abiú? ¿Qué hicieron? Se levantan y van a hacer ¿qué? Ofrecen un fuego extraño. Ofrecieron un fuego extraño. Y sabemos por Torah que ese mandamiento recaía solamente en un hombre, en el sumo sacerdote. Era el único que podía ofrecer incienso. Era el ordenamiento para él. Y ellos, en vez de posternarse, se levantan y van y hacen, dice, ofrecieron un fuego que Yud-Hei Vav-Hei no pidió, que no ordenó. ¿Qué sucedió entonces? Del cielo baja fuego y los consumió a ellos. Este tema es un tema de reflexión, porque justamente ahorita vamos a leer lo que dice Ezequiel, bueno, nuestro Creador por medio de Ezequiel, sobre el justo. Por ahí lo platicábamos anoche. Ahorita vamos a leer estos textos. Ellos eran justos y nuestro Padre cometieron un pecado, pero un pecado frente a la presencia de Él en el Mishkan. Y nuestro Padre por medio de Ezequiel
habla de lo que es el impío, de lo que es el inicuo, el pecador, y habla del justo, que todo el tiempo vive como justo, pero que cuando comete iniquidad o se vuelve de su justicia, entonces nuestro Padre dice que de nada le servirá que haya vivido en santidad. ¿Por qué? Porque se olvidó de esa justicia, se olvidó justamente de lo que es el mandamiento de nuestro Padre. De hecho, vamos a leerlo, de favor. A ver, permítame. ¿Me puedes prestar tu Biblia, Lobby? ¿La tienes tú? ¿La Biblia? La Biblia está ahí deteniéndolo. Oh, Ten, te doy esta. bueno. Dásela a mí de tu papá. Ezequiel 18, de favor. Ezequiel 18. Ujú. Espérame. Bueno, voy a leerles unos textos sobre a lo que se refiere nuestro Padre también en el libro de Nosotros en el Tiempo, haciendo referencia a lo que es Dale a el tu papá pecado. esta. Nos va a Dale a tu ayudar papá. un poquito A esto papá. para poder entender la situación en que estamos hoy o lo que estamos cada vez que pecamos. Gracias, Madre. Nada más puedes rayar una hoja, no puedes rayar las demás. Solo una hoja. A ver, permítame, vamos a leer entonces, les voy a leer una parte de lo que es la página 59 de Nosotros en el Tiempo. Dice así, son textos bíblicos. Dice, el poder del arrepentimiento. Dice, la Teshuvá acerca a Dios a aquellos que se han distanciado previo a su arrepentimiento. Y el pecador era aborrecido por Dios, pero ahora, cuando se arrepiente, es amado, preciado, próximo a Yud Hei Vav Hei, un amigo. Cuán excelsa es la virtud de la Teshuvá, el arrepentimiento. Ayer el pecador estaba separado de Dios, del Dios de Israel, como declara el versículo. Esto que acabo de decir lo sostiene es Isaías 59:2. Dice, vuestros pecados se interponían entre vosotros y vuestro Elohim. Clama y no obtiene respuesta, como expresa el versículo. Aún de aumentar plegaria y no escuchó. Realiza mis votos y le son echadas en cara, como declara el versículo también. Es Isaías 59, no, perdón. Es Isaías 59 del 1. A ver, ahorita le doy el texto bien, está borroso. Y también dice, pero hoy esta misma persona se aferra a la Shejina, a la presencia divina, como expresa el versículo de Deuteronomio 4:4. Y vosotros que os aferráis a Dios vuestro Elohim, clama y obtiene respuesta inmediata, como declara el versículo Isaías 65:24. Y será que antes de que clamen yo responderé. Realiza mis votos y estas son aceptadas con placer y júbilo, como declara el versículo Eclesiastés 9:7, porque Dios ya deseó tus acciones. Cuando el pecador no ha llegado a comprender o no ha llegado a la práctica o al deseo o el sentimiento de un arrepentimiento sincero, dice aquí lo que leímos, Isaías 59:2, y lo que dice este escrito, que los pecados nos separan de nuestro Creador, nuestro Padre, pero el arrepentimiento nos acerca a Él. Por eso es este día que tenemos que buscar la manera de arrepentirnos y pedir que por medio de la Teshuvá, que son perdonados nuestros pecados, del arrepentimiento. Pero si llega uno a Yom Kippur y no siente el deseo, no tiene en su corazón
desde lo más profundo, sabiendo que uno ha cometido pecados y no tiene el deseo y llega Yom Kippur, entonces dice que el pecado nos separa de nuestro Creador, nuestro Padre, pero sabemos que por medio de nuestro Mashiach somos reconciliados con el Eterno mismo. Dice, sigue diciendo lo que es el texto, dice, todos los profetas demandaron el arrepentimiento de Israel, solo será redimida a través del arrepentimiento. La Torá promete que todo el pueblo de Israel está destinado a arrepentirse finalmente, y entonces será inmediatamente redimido, como declara el versículo Deuteronomio 31. Y será cuando todas estas acciones te sucedan, retornarás a Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim, y Yahweh tu Elohim hará regresar a tu remanente, se apiadará de ti y te reunirá de entre todos los pueblos donde Él te ha dispersado. Recordemos que el capítulo 30 de Deuteronomio es el capítulo destinado justamente para lo que es las 10 tribus, para el pueblo de Israel, las tribus esparcidas, y habla justamente de las 10 tribus exiliadas, las perdidas por las ovejas que habla nuestro Mashiach. Yo solo he sido enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, en este texto, en este libro que estamos leyendo, justamente hace referencia que nuestro Padre está esperando el arrepentimiento de todo el pueblo de Israel exiliado, de las 10 tribus, incluso de las tribus que están allá. Espera el arrepentimiento. Por eso dice en el versículo 30, el capítulo 30, cuando te alcanzaren todas estas cosas y te arrepintieres y volvieras a Yud-Hei Vav-Hei. Por eso dice Maimónides justamente que cuando el pueblo se arrepiente, regresamos a nuestro Padre, como lo dice Deuteronomio 30, del 1 en adelante, del 1 al 4. Ok, entonces vimos ahorita que el pecado nos separa de nuestro Padre. Cuando se levanta el Mishkan y se presenta la presencia del Eterno es cuando mueren Nadab y Abiú, ¿verdad? Y luego empezamos ya con lo que es el sistema sacrificial en Levítico 1. Ahí empiezan de hecho, los primeros capítulos habla de todo lo que son, pero ya lo vimos el año pasado, todos los sacrificios, los korban o los korbanot, para el perdón de pecados. ¿Y qué sucede entonces ahí? ¿Para qué estableció nuestro Padre el sistema sacrificial? El mismo Levítico del capítulo 1, pero ahorita lo que estamos tratando de ver es que en el Levítico 16, del 1 al 34, todo el capítulo, nuestro Padre estableció ya por decreto, o por estatuto, o por mandamiento, el servicio de Yom Kippur. Por eso Aharemot significa después de la muerte. Estamos tratando de compartir con los hermanos que aún no conocen esta parte, los hermanos están acercando. ¿De dónde viene? ¿De dónde surgió? ¿Y por qué nuestro Padre lo estableció? Sabemos que nuestro pueblo que se está acercando a esta comunidad y están viendo lo que son las transmisiones, ellos están escudriñando, están buscando, tienen sed de aprender. Entonces, si ellos nada más se les explica lo que es Yom Kippur, no tienen el contexto, no saben qué pasó. Así como nosotros lo conocimos, por eso es lo que estamos compartiendo. Entonces, cuando se levantó ya lo que es el Mishkan, Moisés no podía entrar porque estaba la presencia divina, la presencia del Padre. Y ya en el capítulo 1 de Levítico, nuestro Padre le da la orden a Moisés que entre. Y ya es donde empieza a relatarle a nuestro Padre todo el sistema sacrificial. Pero ya llegamos al punto medular de esto. Este es un punto medular. ¿Por qué? Porque si nada más estudiamos lo que es Yom Kippur y sus mandamientos, pero no vamos más allá, nuestro Padre estableció el sistema sacrificial para que el pueblo conociera cada sacrificio.
y para que cada uno, cada persona, cada vez que cometía un pecado, sintiera la necesidad de acercarse a Dios, como ya lo leímos por los textos en Isaías, que el pecado nos separa de nuestro Padre. En el sistema sacrificial nuestro Padre lo diseñó de tal manera que cuando eran sacrificios por pecado, la persona tenía que llevar un animalito. Y esto es para los hermanos, cuando decimos animalito, también la palabra dice que es un sustituto. ¿Qué es un sustituto, hermanos? Alguien que toma tu lugar. Alguien que toma tu lugar. Ok. Nuestro Padre, ¿qué hizo? Trató de concientizar al pueblo de que el pecado engendra muerte. Todo pecado engendra muerte. El pecado engendra muerte. ¿De dónde viene el pecado? Justamente desde Adán y Eva, ¿verdad? Dice, por uno entró el pecado y por uno entró la muerte. Pero sabemos que por medio de Mashiach entró la vida. Bueno, lo que estamos viendo ahorita es que cuando ya empezó el sistema sacrificial, dice, vas a traerme un corbán, vas a realizar un sacrificio, y empieza a dar los mandamientos, nuestro Padre. Pero la idea era que cada vez que alguien cometía pecado tenía que llevar un animal, ¿verdad? La Biblia nos enseña de varios tipos de animales, hasta un palomino. ¿Qué tenía que hacerse cuál es el procedimiento de ese sacrificio? Tenía que llevar el animalito, se presentaba ante el Cohen Gadol, al sacerdote, ¿y qué hacía? Esa persona pecadora ponía las manos sobre el animal y confesaba los pecados. La persona, el pecador. Posteriormente se llevaba a cabo lo que es la shejitá. ¿Qué es la shejitá? Es cuando le cortaban la yugular justamente a lo que es el animal, y la persona, el pecador, sabía que esos pecados que había cometido él le iban a ser perdonados por la muerte de ¿quién? Del animal, de ese sustituto. Pero lo veía desangrar, y eso era para que dentro de ese sistema sacrificial, dentro de ese procedimiento, la persona supiera que todo eso tenía que pasar él por haber sido pecador. Entonces sabemos que la persona podía llevar un sustituto cuando pecaba, pero en la vida actual y la vida según lo que nos enseña nuestro Padre, es que si cometemos un pecado y otra vez cometemos el mismo pecado y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿cuántas veces ellos podían llevar el sacrificio? Era incorrecto que una persona decía, pues yo tengo 1000 vacas y puedo llevarlas y puedo presentarlas cuantas veces quiero. Pero esa no era la razón, es por eso no lo estableció nuestro Padre, lo estableció para que hubiera un arrepentimiento y un perdón. Entonces la persona llevaba el animalito, que es el sustituto, que sabemos quién es el sustituto nuestro, quién debería morir por nosotros. O sea, ¿quién debía morir en vez de que nuestro Mashiach? De la persona. Nuestro Mashiach él es nuestro sustituto. Ese sustituto que llevaba la persona tomaba el lugar del pecador. Los pecados se le eran transferidos al animalito, al sustituto, y quedaba limpio. ¿Y qué pasa con el sacrificio de nuestro Mashiach? Los pecados nuestros, ¿quién los cargó? Él. Y quedamos limpios. Ok. Nada más que tratando de platicar ahí con un vecino, nos decía que no entendía lo que era Yom Kippur, y no entendía sobre el perdón de los pecados por la muerte, la expiación por la muerte de Yeshua. Él decía, pero es que a mí me es enseñado que Yeshua ya murió por mí. Bueno, él dice Jesús, ya murió por mí, y que ya soy salvo, y ya fueron perdonados mis pecados. Pero recordemos que cada vez que uno hace inmersión,
Dice la palabra que muere el hombre viejo, o sea, pecador, y nace el hombre nuevo, ¿verdad? Y dice la palabra que así como Mashiach murió, nosotros somos, cuando hacemos inmersión, somos sepultados en su muerte, pero así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Ok, me preguntaba, un vecino nos decía, entonces explícame, si ya murió por mí y ya perdonó mis pecados, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ir a Yom Kippur. Entonces la respuesta es muy clara. Nuestro Mashiach, cuando murió, muere por nosotros cuando nosotros cometemos pecado y no lo conocemos a Él. Cuando aún no lo conocemos a Él, por la infinita misericordia de nuestro Padre, cuando hacemos inmersión, dice que son perdonados nuestros pecados, dice la palabra. Pero a partir de ahí nosotros ya tenemos una responsabilidad, porque si nos quedamos que Yeshua murió por nosotros y fueron perdonados todos nuestros pecados, todos los pecados que hagamos día tras día, sin arrepentimiento, sin pedir perdón, sin suplicar, entonces estuviera todavía más el mundo lleno de pecado. ¿Por qué? Porque ya fueron perdonados todos los pecados para todas las personas que Yeshua murió. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Después de que nuestro Padre, nuestro Creador, enseñó al pueblo a que cada pecador tenía que llevar un sustituto y se concientizara de que él tenía que morir en vez de ese animalito, no lo pudo entender el pueblo. No lo pudo entender el Creador. Hay un texto bíblico donde dice, de hecho es un salmo, por eso dijimos, dice sacrificios y holocaustos no te gustaron, no quisiste. Lo dice el salmo y lo dice nuestro Mashiach. Pero lo que estamos tratando de ver es que el pueblo no lo entendió y hasta hoy en día no lo hemos entendido. Cuando nosotros ya hacemos inmersión, son perdonados nuestros pecados y a partir de ahí ya tenemos un compromiso con nuestro Creador porque estamos limpios. Nos limpió del pecado, Mashiach. Recordemos que el pecado nos separaba de nuestro Padre, nuestro Mashiach nos acerca a nuestro Padre. Es una responsabilidad ya de cada uno de nosotros, a partir de que hacemos inmersión, cumplir los mandamientos de nuestro Padre, hacer teshuvah, arrepentimiento y acudir ya justamente en este día donde nuestro Padre, por medio de nuestro Mashiach, expía todos los pecados. Pero ¿qué sucede? Es voluntad de Él que nos trae este día, pero sabemos que tenemos que llegar con un corazón contrito, con un corazón necesitado de perdón, pero ya con un arrepentimiento en nuestra mano. Porque si ya llegamos vacíos. La palabra nos enseña y nos dice que debemos de arrepentirnos cada vez que cometemos un pecado. Y nuestro Padre dice que cada vez que pecamos y nos arrepentimos, dice que nunca se acordará y nos perdona, pedimos perdón y nos perdona, dice que jamás se acordará de nuestros pecados. Bueno, siguiéndolo con el orden que llevamos, de que nuestro Padre cuando empieza a establecer ya el sistema sacrificial, dentro de ese mismo sistema sacrificial que se explica en Levítico, llegamos ya a lo que es, perdón, omití algo, bueno, no lo omití, una partecita así. Recordemos que cuando se hace el pecado del becerro de oro, Moisés sube, dijimos ya bajó, hace el pecado, habla con Aarón, entonces sube 40 días y 40 noches, y dijimos que entonces nuestro Padre había decretado la muerte, pero él por postrarse, hemos visto en esta comunidad cómo Yeshua se postró ante quién, ante nuestro Creador, de rodillas.
Lo hemos explicado con textos bíblicos, donde nuestro Mashiach también él suplicaba, él rogaba. Más nosotros no podemos suplicar a nuestro Padre. Si Moisés, que era un hombre fiel, elevado, se humilló 40 días y 40 noches también suplicando por el perdón de su pueblo. Nuestro Mashiach suplicaba ante nuestro Creador también. Por eso es que nuestro Padre nos invita el día de hoy a postrarnos ante Él. Si uno tiene la necesidad de postrarse, no nos debe dar pena. Es un día donde nuestro Creador nos llama justamente a esto. Entonces, cuando dijimos también que cuando baja Moisés es justamente este día, el día 10 de Tishrei. En este día que nuestro Padre estableció el día de Yom Kippur, ¿verdad? Pero cuando Nadab y Abiú cometieron ese error, nuestro Padre dice, ahora ya les voy a hablar a ti, Aarón, directamente, y a tus hijos, y a ti, Moisés, para que no en cualquier momento entren al lugar santísimo. Empezó a poner restricciones. La pregunta es, ¿cada cuándo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Cada año. Una vez al año, una sola vez al año, al lugar santísimo. Todos los días entraba al lugar santo, pero un día solamente entraba al lugar santísimo. Ese día es el día de Yom Kippur. ¿Y por qué no permitió que entrara allá? Después de la muerte, nuestro Padre estableció, no van a poder entrar ahí nadie más que el sumo sacerdote el día de Yom Kippur. Ok, entonces ahora sí, como ya vimos de dónde viene todo el proceso que se tuvo que pasar para que nuestro Padre tomara la decisión de establecer este día de Yom Kippur, es cuando, este día justamente, es cuando Dios perdonó al pueblo. Y entonces nuestro Padre lo ordenó como estatuto perpetuo. Un día de expiación, un día de perdón. Ahora sí vamos a empezar a leer. Ahora el lobby. Acá está el vamos a empezar a leer el capítulo 16, de favor, de Levítico. Ya se apagó este. No pasa nada. El micrófono, el otro sí sirve. ¿Cuál vamos a leer? Es Levítico 16, o alguien que le quiera ayudar o que quiera participar. Levítico 16, del capítulo 1, igual de una manera así, lo más fluido, hermana, que lo vamos a leer todo. Ahí viene todo el sistema sacrificial y al final le vamos a poner atención porque los últimos versículos nos habla justamente quién era quien espiaba. En los últimos versículos nos dice quién era el que espiaba por el pueblo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver la parte de nuestro Mashiach, la parte del Nuevo Testamento que se conecta justamente con él, con su sacrificio y todo lo que conlleva lo que es el perdón del pecado del día de hoy. ¿Quién lo tiene? La palabra de Adonai vino a mí. Ven Adán, haz que Jerusalén. Levítico 16. Ah, no. No, yo estoy en Ezequiel. ¿Usted tiene? No. ¿Cómo? Espera. Ya espero. Joseph, ¿me pasas una Biblia de ahí, por favor? Una Biblia de ahí. ¿Los 34 versículos? Es del capítulo 16, versículo 1, en adelante. Dice. Yahweh habló con Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando ellos trataron de sacrificar delante de Yahweh y murieron. Yahweh dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón
que no venga en cualquier momento al lugar Macón, al lugar santísimo, más allá de la cortina, delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Así es como Aarón entrará en el lugar Kadosh, con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda quemada. Él se pondrá la túnica Kadosh de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras Kadoshim. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda quemada. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado, el cual es por él mismo, y hará expiación por él mismo y su casa. Tomará 2 machos cabríos y los pondrá delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo de testimonio. Entonces Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y la otra por Azazel. Aarón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó en Yahweh y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó a Azazel será presentado vivo a Yahweh para ser usado para hacer expiación sobre él por mandarlo fuera al desierto para Azazel. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado por él mismo y hará expiación por él mismo y su casa. Sacrificará el novillo de la ofrenda de pecado, la cual es por él mismo. Tomará el incensario lleno de carbones ardientes del altar delante de Yahweh y con sus manos llenas de incienso molido fragante, lo traerá dentro de la cortina. Pondrá incienso en el fuego delante de Yahweh, para que la nube del incienso cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio, para que él no muera. Tomará algo de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en la cubierta del arca hacia el este. Y delante de la cubierta del arca rociará algo de la sangre con su dedo 7 veces. Después, él sacrificará el macho cabrío de la ofrenda de pecado, el cual es por el pueblo, y traerá su sangre dentro de la cortina y hará con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo. Rociarla sobre la cubierta del arca y delante de la cubierta del arca. Él hará expiación para el lugar Kadosh a causa de la inmundicia de los hijos de Israel y por sus transgresiones, todos sus pecados, y él hará lo mismo para el tabernáculo de testimonio que está allí con ellos, justo en el medio de su inmundicia. Nadie estará presente en el tabernáculo del testimonio desde el momento que él entre al lugar Kadosh para hacer expiación por él mismo, por su casa y por toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante de Yahweh y hará expiación por él. Tomará algo de la sangre del novillo y algo de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar. Rociará algo de la sangre sobre él con su dedo 7 veces, así purificándolo y apartándolo de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando él haya terminado de hacer expiación por el lugar Kadosh del tabernáculo de testimonio y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él
todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para este propósito. El macho cabrío cargará todas sus transgresiones a un lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. Aarón regresará al tabernáculo de testimonio, donde se quitará las vestiduras de lino que se puso cuando entró en el lugar Kadosh y los dejará allí. Entonces lavará su cuerpo en agua en un lugar Kadosh. Se pondrá sus otras ropas, saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo, así haciendo expiación para él mismo y para el pueblo. Él hará que la grasa de la ofrenda de pecado suba en humo en el altar. El hombre que soltó el macho cabrío por Azazel lavará sus ropas y se bañará en agua. Después de eso, él puede regresar al campamento. El novillo para la ofrenda de pecado y el macho cabrío para la ofrenda de pecado, cuya sangre fue traída para hacer expiación en el lugar Kadosh, serán llevados fuera del campamento. Allí quemarán completamente sus cueros, carne y estiércol. La persona que los queme lavará sus ropas y se bañará en agua. Después de eso, él puede regresar al campamento. Será una regulación permanente para ustedes que en el 10º día del 7º mes ustedes se negarán a sí mismos ayuno y no harán ningún tipo de trabajo, ambos los ciudadanos y los extranjeros viviendo con ustedes, porque en este día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo, Shabbat Shabbatom para ustedes. Se negarán a sí mismos. Esta es una regulación permanente. El Cohen, ungido y dedicado como Kadosh para ser Cohen en el lugar de su padre, hará la expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras Kadoshim, hará expiación por el lugar Kadosh Kadoshim, hará expiación por el tabernáculo de testimonio y el altar, y hará expiación por los Kohanim y por toda la congregación de los hijos de Israel. Esta es una regulación permanente para ustedes, para hacer expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Moshe hizo como Yahweh le ordenó. Gracias. Gracias, Ajot. Lo que acaba de leer la hermana es todo el capítulo de Levítico, capítulo 16. Este es de todo el servicio de Yom Kippur, íntegro. Pero estamos hablando que estamos en el capítulo 16 y justamente después de que leyó todo, al final, en el 29, empieza a decir nuestro Padre, y será para vosotros por decreto eterno, en el mes séptimo, en el mes de Israel. La Torá no menciona, bueno, en algunas ocasiones, pero siempre habla por número de mes. Si se fijan, no dice Tisrei, porque la mayoría de los meses, ¿de dónde vienen los nombres? De Babilonia. ¿Y son nombres de qué? De dioses babilónicos. De ídolos. De ídolos. Entonces dice, y será para vosotros por decreto eterno, en el mes séptimo, en el 10º del mes, afligiréis a vuestras almas y toda labor no haréis, el originario y el prosélito que mora entre vosotros. Pues en el día este se espiará sobre vosotros para purificarlos, a vosotros de todas vuestras faltas delante de Yud-Hei Vavhei os purificaréis. Shabbat de cesaciones para vosotros y afligiréis a vuestras almas un decreto eterno. ¿Y espiará quién? El Cohen, el cual le fue ungido.
a él, y el cual fue iniciada a su mano para ministrar en el lugar de su padre, y vestirá las vestimentas de lino, las vestimentas de santidad, y espiará a lo sagrado, de lo sagrado y la tienda del encuentro. Lo que estamos leyendo aquí, lo que leyó la hermana y lo que acabo de compartir yo, es justamente que en el capítulo 16 nuestro Padre lo establece como decreto eterno, un decreto para expiar los pecados dentro del sistema sacrificial, y todo esto apuntaba a un sacrificio perfecto, el sacrificio de nuestro Mashiach. Pero ¿qué nos dice nuestro Padre aquí? Que era para que el pueblo lo entendiera, ese sistema sacrificial. Y sabemos que culmina nuestro Padre en Levítico 23. Esto que leyó la hermana lo estableció no nada más como un decreto eterno, sino que lo elevó a fiesta. En Levítico 23 están todas las fiestas, y justamente la fiesta de Yom Kippur, este día estamos hoy, y lo que acaba de leer ella y lo que acabo de leer yo, todo esto nuestro Padre no nada más lo establece como una enseñanza, como que se tenía que llevar hasta el final. Ya en Levítico 23 lo unifica a las demás fiestas, y ya se hace una santa convocación. Ahí está la palabra santa convocación para todo el pueblo de Israel. Pero el llamado es el mismo de Levítico 16. El llamado dice que serán expiados en este día sus pecados. Pero por eso lo comentábamos, esto lo que estamos haciendo es para recordar lo que hemos aprendido y compartírselo con los hermanos que ya saben hoy, que todo lo que leyó ella en el Levítico 16 ese es el servicio que se llevaba allá en el Mishkan, en el tabernáculo. Ahora vamos a tratar de ver qué es lo que representa nuestro Mashiach dentro del sistema sacrificial, que era lo que iba a venir posteriormente, ¿verdad? Vamos a leer los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Recordemos que eran dos chivos cabríos, machos cabríos. Uno era para nuestro Padre, ¿verdad? Uno era para Yud-Hei Bab-Hei, el otro era para Azazel. Ese macho cabrío lo tenían que presentar vivo delante de nuestro Padre. Y el sumo sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Lo que ya dijimos. El sumo sacerdote lo que tenía que hacer era poner las manos sobre ese macho cabrío. Y posteriormente, ¿qué seguía? Automáticamente el Cohen Gadol tenía que confesar, decir todos los pecados del pueblo, y se le eran transferidos ¿a quién? A ese sustituto. Sabemos que para vida que se pudiera llevar este sacrificio de Yom Kippur, ¿qué es lo que se necesitaba y se necesita para que se llevara este servicio? El templo, ¿verdad? Por eso los textos que vamos a leer nos van a abrir un poquito el entendimiento sobre lo que estamos hablando, lo que representaba el servicio o el sistema sacrificial, incluido el servicio de Yom Kippur y todo lo que tenía que ver con los sacrificios, que todo apuntaba a la muerte de nuestro Mashiach, nuestro sustituto. Ese macho cabrío lo tenían que llevar ¿a dónde? Al desierto, a que muriera, a un despeñadero, ¿verdad? Para hasta que muriera, porque iba cargando todos los pecados del pueblo. Y sabemos que Aarón tenía que expiar por él, por los de su casa y por todo el pueblo. Pero ahora vamos a ver qué estableció nuestro Padre dentro de lo que es este día, que representa nuestro Mashiach. Dice así, vamos a leer. Quedamos pendiente con Ezequiel Ajot. ¿Lo tenía usted? Es Ezequiel 18, del 21 al 23. No, perdón, del 21 al 32. Esto es lo que platicábamos anoche cuando recibimos la fiesta de Yom Kippur.
Ya lo leí yo. Ezequiel 28 no, 18 no. Ezequiel 18 del 21 al 32. Esto es lo que hablamos anoche sobre lo que es el justo. ¿Quiénes eran los justos? Nadab y Abiú. Toda aquella persona que se sienta o que piense uno que somos justos y que no pecamos o que estamos muy elevados, justamente este texto nos alcanza. ¿Quién lo tiene? ¿Usted? 18, del 21 al 32. Y estos textos son un poco fuertes son beneficiosos para el pecador, pero también son una llamada muy fuerte para todos aquellos de nosotros, para cada persona que se sienta sadik, que se sienta justo, que se sienta elevado, que se sienta fiel o que se sienta no pecador. Vamos a ponerle atención a la hermana. Joseph, préndele el micrófono, a ver si puede encender el que trae ella. Está apagado. Hasta el 32, ¿verdad? Sí. Dice. Hijo. ¿Ya? Ay, ya está prendido. No tiene batería. Ok. No. Mire, pásale para que lo diga por mí. ¿Pero ya aprendió? No, pero no se apaga. Ah. Uy, hace rato sabe. Igual, no pasa. Ah, bueno. Por tanto, si el transgresor se vuelve de todas sus iniquidades que él cometió, guarda mis votos y hace justicia y misericordia, entonces de cierto vivirá, él no morirá. Ninguna de las transgresiones que él cometió será recordada contra él. Por la justicia que ha hecho, él vivirá. ¿Tengo yo algún placer en que la persona pecadora muera? Pregunta Yahweh. ¿No preferiría yo que él se vuelva de sus sendas perversas y viva? De la otra forma, cuando la persona justa se vuelve de su justicia y comete iniquidades de acuerdo a las transgresiones que el transgresor hace, ¿vivirá él? Ninguna de las obras justas que hizo serán recordadas. Por las transgresiones y pecados que ha cometido, él morirá. Así que ahora ustedes dicen, la senda de Yahweh no es justa. Escucha, casa de Israel, ¿es mi senda la que no es justa? ¿O tus sendas las que no son justas? Cuando la persona justa se vuelve de su justicia y comete transgresiones, él morirá por ellas. Por las transgresiones que él cometa, él morirá. Y cuando la persona perversa se vuelve de sus perversidades que ha cometido y hace justicia y juicio, él salvará su alma. Porque él se arrepiente de todas sus transgresiones que él cometió. Él de cierto vivirá, no morirá. Sin embargo, la casa de Israel dice, la senda de Yahweh no es justa. Casa de Israel, ¿son mis sendas las que no son justas o tus sendas son las que no son justas? Por lo tanto, casa de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus sendas, dice Yahweh. Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones, para que ellas no sean una piedra de tropiezo que traiga iniquidad sobre ustedes. Echen lejos de ustedes todas sus iniquidades por las cuales ustedes han pecado, y háganse un nuevo corazón y un nuevo ruaj. Pues ¿por qué morirás, oh casa de Israel? No tengo placer por la muerte de nadie que muera, dice Yahweh. Así que vuélvete y vive. Aquí está, Mora. El otro sí estaba apagado. Sí, estaba apagado.
No, pero sí se grabó. Cambiamos de micrófono. Bueno, ese es nuestro Padre. Él es, perdón, nuestro Padre. ¿Él es justo y bueno? Sí. Sí, ¿Es justo con el pecador? Sí. sí. Porque está esperando ¿qué? Su Que arrepentimiento. se arrepienta. Y en cuanto se arrepiente, ¿qué dice? Vivirá. Y dice, yo no me complazco dice, ¿quiero yo la muerte del pecador? Ninguna manera. Sino que quiero que se arrepiente y viva. ¿Es justo con el justo? También. ¿Por qué? Porque si el justo deja de ser justo, le aplica ¿qué? Lo mismo. La misma ley hay para el pecador que dejó de pecar, que era pecador, le aplica lo que corresponde. Palabras de él, no palabras mías. Si no se arrepiente el pecador, dice, vivir, morirá. Pero si se arrepiente, vivirá. Y al revés con el justo. El justo dice que sus justicias, cuando cometiera iniquidad, dice que sus justicias no serán recordadas, no le serán contadas. Por eso, esta palabra nos alcanza a todos, porque todos somos pecadores. Y si hay de alguno o de alguien que pensemos que estamos libres de esto, estamos en un error, ¿verdad? Por eso es que nuestro Padre nos dice, vengan ese día, arrepiéntanse. Ahora sí vamos a leer 3 textos de favor. Es Hebreos 4 del 14 al 16. Alguien que para empezar a Hebreos 4 del 14 al 16 y alguien más que nos ayude con Hebreos 9 del 11 al 28. Hebreos 4 del 14 al 16 y Hebreos 9 del 11 al 28. Y ya vamos, y luego nos falta uno más. Hebreos 4 del 14 al 16. Porque ya porque ya tenemos un gran cojengador que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Yahshua, el Hijo de Yahweh. Sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, porque no tenemos No se un escucha. cojengador. Porque no tenemos un cojengador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado de todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Muy bien. Súbele al segundo volumen, ¿ya lo subiste? A ver, mejor. Porque ya tenemos un gran cojengador que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Yahshua, el Hijo de Yahweh. Sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, porque no tenemos un cojengador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Muy bien, gracias, Ajot. Justamente dice que tenemos un sumo sacerdote, dice Cohen Gadol en hebreo,
pero sabemos que es un sumo sacerdote. ¿Quién expiaba? Según Levítico, el servicio de Levítico, el sumo sacerdote. Pero necesitaba también, ¿qué? Un sustituto, un animalito. ¿Y qué fue nuestro Mashiach? Nuestro sustituto, el Cordero Pascual que quita los pecados del mundo. Pero aquí en Hebreos 4:14 al 16 nos dice que tenemos un sumo sacerdote. Y ahorita vamos a ver quién le dio ese título. Nuestro mismo Padre le da ese título de sumo sacerdote, pero de la orden de Melquisedec. Ahora sí vamos a leer Hebreos 9 del 11 al 28. De favor, el lobby. Hebreos 9 del 11 al 28 y nos va a quedar dos, uno cortito y el uno un poquito más largo. Del 11. Hebreos 9 del 11 al 28, estamos hablando de Hebreos y mientras lo buscan, voy a leerle 1 de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice, para lo que fuiste sanados. Adelante, Ajot, de favor. Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Gadol, de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado. Entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa, entonces, ¿cuánto más, mucho más la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir a Elohim viviente? Es por su muerte que Él es mediador de un nuevo pacto, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que ellos, que han sido llamados, puedan recibir la herencia eterna prometida. Hasta el 28, Ajot. ¿Qué número leyó? Hasta el 15, voy. ¿Perdón? ¿Va en el 15? Adelante, perdón, que lo he interrumpido. 28. Porque donde hay una herencia necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete tal herencia, porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que la promete, nunca mientras todavía sigue vivo. Por esto, el primer pacto también fue inaugurado con sangre, después de que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo. Tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana escarlata e hisopo para rociar el rollo y también al pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto que Yahweh ha ordenado para ustedes. Asimismo, roció el tabernáculo y los utensilios usados en las ceremonias. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre, en verdad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, así fue como el modelo de las cosas celestiales fueron purificadas, pero las cosas celestiales en sí mismas requieren mejores sacrificios que estos. Porque el Mashiach ha entrado al lugar Kadosh Kadoshim, que no es hecho de manos de hombres, ni simplemente una copia del verdadero, sino que el mismo cielo, para ahora presentarse en nombre de nosotros, es la misma presencia de Yahweh. Además, Él no entró al cielo para ofrecerse así una y otra vez, como el Cohen HaGadol entra en el lugar Kadosh Kadoshim, año tras año con la sangre ajena. Porque entonces hubiera tenido que sufrir la muerte una y muchas veces desde la fundación del universo hasta ahora. Pero como es ahora, Él se ha manifestado una vez al final de los tiempos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo.
Así como los seres humanos tienen que morir una vez, pero después de esto viene el juicio. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan por él. Gracias. Quería hacer pago otra vez. Yusef, dame el micrófono, por favor. Dame el micrófono. Micrófono. Cargar esto. Cárgalo. Bueno. Sí, por favor. Lo que acaba de leer la hermana ahorita es justamente lo que estamos viendo, bueno, lo que debemos de ver. Nuestro Mashiach no entró a un tabernáculo hecho de manos, sino entró al mismo cielo, traspasó los cielos y sabemos dónde está. Luego entró al lugar santo, Kadosh Kadoshim, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Pero ahorita el siguiente texto vamos a ver que nuestro Padre lo estableció como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Dentro de su sacrificio, nuestro Mashiach, él tenía que ser sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es el que expiaba por los pecados del pueblo, por él y por los de su casa. Recordemos que según el servicio de Yom Kippur, ahí lo estableció nuestro Padre. Entonces, dice que entró, traspasó los cielos y está sentado sabemos que está a las diestra de nuestro Padre, pero entró una sola vez y para siempre. Y no, dice, para ofrecer sacrificio de machos cabríos, como lo hacía el sumo sacerdote, día con día y una vez al año. Nuestro Mashiach no, un solo sacrificio que fue el de él, para perdón de nosotros, los pecados y los pecadores. ¿Qué sucedía cuando no venía todavía nuestro Mashiach? ¿Qué se necesitaba? Un animal. Pero viniendo ya nuestro Mashiach, ya no. Por eso el Salmo 40 habla justamente, lo vamos a dejar al final si nos alcanza tiempo. Lo que estamos tratando de ver que nuestro Padre estableció que por medio de nuestro Mashiach podemos ser perdonados y hasta le dio la oportunidad de como su hijo traspasar los cielos, sentarse a su diestra en el lugar santísimo donde está la presencia de nuestro Padre, intercediendo por nosotros, como lo leyó la hermana. Por eso lo que leyó también la hermana Shemaya, también dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Mashiach está justamente junto con nuestro Padre, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Por eso el día de hoy, debemos estar confiados, tenemos que acercarnos confiadamente ante nuestro Padre, por esto que acabamos de leer. Y al final, Hebreos 10, del 1 al 12, por favor. Hebreos 10, del 1 al 12. Y Salmos 46 al 8, si por ahí alguien nos hace el favor. Es Hebreos 10, del 1 al 12, y Salmos 46 al 8. Antes de leer estos últimos textos, lo que comentábamos ayer cuando recibimos Yom Kippur, dijimos que nuestro Padre reprendió en Isaías 29:13 al pueblo de Jerusalén, básicamente la ciudad santa. ¿Ustedes quieren saber lo que dice Isaías 29, del 1 en adelante? Son reprensiones muy fuertes para un pueblo santo, para un pueblo sabio, para un pueblo fiel, pero un pueblo que estaba cargado de mandamientos de oro. Cuando viene nuestro Mashiach, hace exactamente lo mismo. Reprende a los saduceos, a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los conocedores de la Torá, y también les dice lo mismo. A ver,
¿Por qué tocar este tema? ¿Por qué tocar este tema? Porque justamente el día de hoy en Yom Kippur, parte de nuestro pueblo está pidiendo perdón por haber violado los mandamientos de hombre. Por tantas halajot, por tantos mandamientos, por tantas cargas, ya no saben si es mandamiento de Torah o es mandamiento rabínico, si es halajá, si es costumbre. Y por todos ellos, nuestro pueblo hoy, en este día, se postra ante nuestro Creador. A veces por desconocimiento que están violando un mandamiento de Torah por cumplir un mandamiento rabínico. Esas palabras son de Yeshua. Ahorita lo vamos a leer. Y perdón, vamos a retener un poquito más en el tiempo, bueno, más bien, vamos a aprovecharlo. La idea de esto, ¿me permite ahorita, Shahar? La idea de esto, antes de finalizar, es que para nuestro pueblo, nuestros hermanos, la obligación, según nuestro rabino, nuestro sabio, dice, tú tienes la obligación de conocer los mandamientos de Torah y tienes la obligación de conocer los mandamientos rabínicos, para que no los violes, para que no te confundas, para que sepas cuáles son los del Creador y cuáles son los rabínicos, y cuáles son los halajot. Pero ¿qué es lo que pasa? Con tanto, ya se pierde. ¿Y qué es lo que hacían cuando vino Mashiach? Violar los mandamientos de nuestro Padre, anteponiendo los mandamientos de uno. Moral Dovi nos ayuda a leer, por favor, Mateo 15, del 7 al 9. Mateo 15, del 7 al 9. ¿Y por qué tocar estos temas casi al final? Porque este es un llamado para nosotros y para el pueblo que se está acercando, para que tengamos cuidado. Debemos de buscar cumplir los mandamientos de nuestro Padre y no seguir mandamientos de hombre. Porque si ustedes leen todo lo que en Isaías 29, todo lo que le dice nuestro Padre a Jerusalén, por transgredir los mandamientos, siguiendo mandamientos de hombre, se quedan pasmados. Es tan importante para nuestro Padre que le seamos fieles y que no busquemos cumplir mandamientos de hombre. Por favor. Es Mateo 15, del 7 al 9. Yehoshua, ¿se lo pasas de favor? ¿Hipócritas qué dice ahí? Sí, hipócritas. Yeshaya. Isaías. Hipócritas. Ahí, un poquito más. Isaías estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torah mandatos de hombres. ¿Es todo? Ok. ¿Alguien más? Isaías 29, 13. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Isaías 29, 13. Ay, Dios. Isaías 29, 13. ¿Se está pitando? ¿Será? Isaías 29, 13. 13. Isaías 29, 13. no, que no. Bueno, se los digo yo, para que no lo busquen. Dice lo mismo lo que dijo nuestro Mashiach. Dice, este pueblo... okay. Las palabras que dijo Yeshua en Mateo, perdón, salud, 15 del 7 al 9, Mateo 15 del 7 al 9, son estas mismas, pero que Yeshua en su tiempo las hace suyas y las aplica
Porque no nada más en el tiempo de Isaías se cometía esto, sino que Yahshua está reprendiendo al pueblo para que dejen de guardar mandamientos de hombre y que cumplan los mandamientos de nuestro Padre. Porque justamente el día de hoy sabemos por mismos rabinos que reprenden al pueblo, que no saben distinguir cuáles son los mandamientos del Eterno y los rabínicos. Ahora se están postrando en este día pidiendo perdón, tanto por uno como por otros. Pero nuestro Padre nos llama al arrepentimiento y cumplir su mandamiento. Adelante, por favor. Isaías 29:13 dice: Entonces Yahweh dijo: porque este pueblo se acerca a mí con palabras huecas, y el honor que me rinden es un mero jarabe de pico. Mientras he hecho, han distanciado sus corazones de mí, y su temor a mí es solo un mitzvah de origen humano. Mandamiento de hoy. Por lo tanto, procederé a remover este pueblo, y yo los removeré y destruiré la sabiduría del sabio y ocultaré el entendimiento de los prudentes. Ajá, muy bien. Gracias. Justamente en esta parte, Isaías en 29:13, nuestro Padre reprende al pueblo y todavía le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso hablamos anoche, que cada vez que nosotros hagamos el video o que hagamos un rezo hacia nuestro Padre el día de hoy, es de corazón. Por eso dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, siguiendo mandamientos de hombre. ¿Cuál es el mandamiento que Yahshua le reprendió? Cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen. Violaron ellos el mandamiento número 5 de los 10 mandamientos, diciéndole: el corbán, la ofrenda que tú vayas a dar al templo, haz de cuenta que se lo diste a tu padre y ya no les des. Palabras más, palabras menos. Lo que tú vayas a dar al templo es que se ha contado como que si se lo diste a tu padre. Y dijimos entonces, te estaban quitando el derecho y la oportunidad de cumplir el mandamiento la persona, y que alcanzara la promesa de que le fueran alargados los días de su vida. Por eso el Mashiach dice, hipócrita, también profetizó Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, siguiendo mandamientos de hombre. Que estaban enseñando ellos: quinto mandamiento violado por una enseñanza de hombre. Lo dice literal y lo comprueba nuestro Mashiach. Por eso el llamado a nosotros es que tengamos cuidado, que sigamos los mandamientos de nuestro Padre y busquemos agradarle conforme a su voluntad, ¿verdad? Y que tengamos cuidado también de no desviarnos en seguir mandamientos de hombre. Con esto ya casi damos por terminado. Nos faltó la Hoshachar, nos quedó un texto, ¿no? Ya lo tenía usted en... Nada más lo leyó todo. Es Hebreos 10 del 1 al 12. Sí, si no, alguien que lo tenga. Hebreos Hebreos 10 del 1 al 12. 10. Aquí es nada más para corroborar que nuestro Mashiach fue sumo sacerdote porque el Eterno mismo nos dio su nombramiento. Adelante, por favor. En esta versión así dice: porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca puede llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadosh, Kadoshim, para ofrecerlos. De otra manera, ¿no habría ya cesado el ofrecimiento de esos sacrificios? Porque si las personas oficiando el servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas, ellos ya no tuvieran pecados en su conciencia. No, es todo lo contrario. En estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado. Por esto, cuando Él viene al mundo, dice: no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comida. Perdón, Héctor, eso que está leyendo usted a partir de ahorita
es el Salmo 40, a partir del versículo 6. Adelante, por favor. No ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comida. Más bien, tú has preparado un cuerpo para... No nos has estado complacido con ofrendas quemadas y ofrendas de expiación por el pecado. Entonces dije, mira, en el rollo de la Torá está escrito acerca de mí. He venido a hacer tu voluntad, diciendo primero, tú no estabas ni estás complacido con sacrificios de animales, ofrendas de comidas, ofrendas quemadas, ni ofrendas por la expiación de pecado, cosas que son ofrecidas de acuerdo con la Torá. Y entonces, mira, he venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo. En relación con esta voluntad es que nosotros hemos sido apartados para Yahweh y hechos Kadoshim una vez por todas por medio de la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach. Ahora todos los Kohanim están haciendo su servicio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh. Desde entonces, para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies. Adelante, un poquito más. Porque por una única ofrenda Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Yahweh y hechos Kadoshim. Y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio después de decir, este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus corazones y la escribiré en sus mentes. Y después añade. Hasta ahí, Apoxi. Ok. Sabemos que entonces lo que explicamos al principio, el sistema sacrificial apuntaba con lo que usted acaba de leer, ¿a dónde? A este sacrificio, un sacrificio perfecto, por el cual nuestro Padre, el día de hoy y todos los días, sabemos que tenemos un intermediario, un intercesor y un abogado ante nuestro Padre. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach, que intercede por cada uno de nosotros. Por eso es que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El día de hoy, por medio de quien nos perdona. ¿Pueden leer el último texto que les mandó a la comunidad, en griego? Con esto cerramos. Que se le envió a la comunidad. Ajá, ahí va. En griego. Es 1 Juan 2:2. ¿Lo voy a leer en español? No, en griego. No, pues en griego. Ok. Y él, Perdón, sí, está escrito en griego, pero está la traducción en español. y él propiciación de expiación está haciendo acerca de los pecados nuestros, pero solamente, sino también acerca de entero el mundo. ¿Qué dice el principio? ¿Él está haciendo qué? Y él propiciación de expiación está haciendo acerca de los pecados nuestros. Ok. Entonces, si estamos leyendo 1 Juan 2:2, dice que él es nuestra propiciación, en español dice, pero dice que está haciendo ¿quién? Expiación por nuestros pecados. En este texto, 1 Juan 2:2 en griego, que no es lo mismo en español. Si ustedes lo leen en español, omite la palabra que está haciendo expiación por nosotros, y no nada más por nosotros, sino por todo el mundo. Nuestro Padre, por medio de quien perdona los pecados, por medio de nuestro Mesías. 1 Juan 2:2 nos dice lo mismo, lo que estamos hablando. ¿Quién perdona? Yud-Heh-Vav-Heh. Pero por medio de quién dice está haciendo expiación? Por medio de Mashiach. Entonces, con esto damos por terminado este pequeño estudio, pidiéndole a nuestro Padre en este día hermoso de Yom Kippur, donde nos permite presentarnos ante Él como pueblo, como hijos suyos,
acudiendo al llamado de la Santa Convocación que leímos hoy, justamente Levítico 16, Levítico 23, donde estableció un día para expiación, para perdón de pecados. Estamos aquí presentes, clamando a este nombre que está aquí detrás de mí, yo que el nombre de las 4 letras, que es el Tetragrammaton. El nombre de abajo sabemos que es el nombre de su hijo Yeshua HaMashiach. El día de hoy, por los méritos de Yeshua HaMashiach y en el nombre de Yeshua HaMashiach, estamos suplicando perdón. Y también pedimos a nuestro Padre, tenga misericordia de todos los hermanos que se están acercando a nuestro canal, que están siguiendo nuestras transmisiones, pero más que nada van buscando la palabra de nuestro Padre. Y ojalá que este pequeño estudio sea para bendición, sea bendición para ellos, sea para un y gloria de nuestro Creador, y también nuestro Padre les bendiga a ellos, y nos bendiga a nosotros, a nuestros pequeñitos, a nuestros jóvenes y a todos los matrimonios. Todo esto se lo pedimos a usted, Padre Santo, yo que lo rey, en el nombre bendito de su Hijo, nuestro Rey Yeshua HaMashiach. Decimos todos, amén, que sigamos teniendo Chag Sameach y Pur. Amén.